El siguiente es un audio que toma como base la clase de Darío sobre Descartes. El link de la clase queda aquí debajo y recomiendo que no se la pierdan. Sin embargo, voy a intentar brindar una síntesis para quienes prefieran escuchar esta versión. Este recorrido comienza en el siglo XVII, en un momento de profunda transformación del pensamiento occidental. Europa atraviesa el quiebre del mundo medieval. Las guerras de religión, la fragmentación de la cristiandad, la crisis de las verdades sostenidas durante siglos por la autoridad teológica y la escolástica. Al mismo tiempo, los avances científicos impulsados por Copérnico, Galileo, Kepler, modifican radicalmente la imagen del universo. La Tierra deja de ocupar el centro y el cosmos deja de responder a un orden simbólico garantizado por Dios y la tradición. El conocimiento heredado comienza a volverse sospechoso. En este clima de incertidumbre intelectual, René Descartes se formula una pregunta decisiva. ¿Sobre qué base segura puede fundarse el conocimiento si ya no es posible confiar ni en la autoridad ni en los sentidos? Su respuesta consiste en un gesto radical que fue dudar de todo aquello que pueda ser puesto en duda, suspender momentáneamente cada creencia y comenzar desde un punto absolutamente firme. Ese punto será el pensamiento mismo. Mientras todo puede engañar, el hecho de pensar se presenta como una certeza inmediata. De allí surge su célebre afirmación: pienso, luego existo. Y con este pensamiento inaugura la modernidad filosófica. Tengamos en cuenta que en esta frase luego se debería leer como entonces. Pienso, entonces existo. El pensamiento aparece así como el primer fundamento seguro y con él la mente se constituye como una sustancia distinta del cuerpo. Esta distinción da lugar al dualismo cartesiano. Por un lado, la cosa que piensa, la mente, y por otro, el cuerpo entendido como materia extensa, cuantificable y sometida a leyes mecánicas. El cuerpo pasa a ser pensado como una máquina separada del alma. A partir de esta certeza, Descartes construye una concepción del ser humano que marcará profundamente la modernidad. El pensamiento queda asociado a una sustancia específica, que es la cosa que piensa, la mente. Y el cuerpo, en cambio, pasa a ser comprendido como res extensa, la materia que ocupa espacio, sometida a leyes mecánicas, medible y cuantificable. Esta distinción establece una separación conceptual entre mente y cuerpo que permitirá el desarrollo de la ciencia moderna, de la anatomía, de la física y de una medicina centrada en el organismo como sistema. El cuerpo comienza a ser pensado bajo el modelo de la máquina. Funciona según leyes, responde a estímulos, puede ser analizado, reparado, corregido. La mente, por su parte, queda asociada al ámbito de la conciencia, de las ideas, de la razón. Esta división organiza una nueva manera de entender al sujeto y también inaugura una tensión que atraviesa toda la historia posterior del pensamiento, la pregunta por el vínculo entre lo mental y lo corporal. Descartes es consciente de esta dificultad. Si mente y cuerpo son sustancias distintas, ¿cómo se afectan mutuamente? Su intento de respuesta aparece en la hipótesis de la glándula pineal como punto de interacción entre ambas dimensiones. Allí se produciría, según Descartes, el pasaje entre una idea y un movimiento corporal, entre una sensación física y una representación mental. Aunque esta explicación hoy resulte insuficiente, revela algo importante. El problema del cuerpo y la mente no queda resuelto, sino que queda abierto. Un punto llamativo del contexto cartesiano es que aunque Descartes cuestiona el saber dogmático y propone un método de la duda, sus meditaciones metafísicas, que fue su obra principal, incluyen la demostración de la existencia de Dios y la afirmación de la inmortalidad del alma, todo esto a través del pensamiento lógico-matemático. Esto no hace más que reflejar el carácter transicional del siglo XVII. El pensamiento moderno nace emancipándose de la teología, pero todavía no puede desprenderse por completo de sus grandes temas. ¿Y por qué Descartes sigue siendo un autor central? Descartes es una figura inevitable porque instala un giro decisivo en la historia del pensamiento. El fundamento de la verdad pasa por el sujeto que piensa.
Ese sujeto moderno se descubre primero como mente y desde ahí reordena el mundo. Su separación entre cuerpo y mente marcó profundamente la cultura occidental. Influyó en la ciencia, en la filosofía, en la psicología y en la forma cotidiana en que entendemos qué somos. Muchos debates posteriores, desde la neurociencia hasta la espiritualidad contemporánea, pueden leerse como intentos de revisar, corregir o superar ese dualismo cartesiano. Es decir, Descartes se sigue usando como punto de partida. Pero para hacerlo primero hay que comprender el gesto cartesiano, dudar, buscar una certeza absoluta y fundar el conocimiento desde la interioridad del pensamiento. La herencia cartesiana atraviesa todavía nuestra forma de vivir. Aparece en la tendencia a separar lo físico de lo emocional, o lo racional de lo sensible, o el cuerpo del pensamiento. Se filtra en la manera en que habitamos el cansancio, el dolor, la enfermedad, la productividad, el rendimiento. Pensar a Descartes es una oportunidad para reconocer los cimientos de una mirada que seguimos habitando, incluso cuando ya no somos del todo conscientes de ella. Este punto de partida resulta fundamental para el recorrido que viene. Comprender cómo se construyó esta división permite más adelante abrir la pregunta por otras concepciones posibles del cuerpo y de la mente, por otras formas de unidad y por otras maneras de comprender la experiencia humana. Esta clase pone en tensión este legado cartesiano, mostrando cómo la separación del cuerpo y de la mente sigue operando hoy en día en nuestra cultura, en la educación, en la medicina y en la manera en que habitamos nuestro propio cuerpo. Pensar a Descartes es una invitación a revisar las bases de nuestra concepción de sujeto, de conciencia y de corporalidad, y a preguntarnos si es posible o si es necesario superar este dualismo.